después de pasar momentos tan difíciles algunos, pruebas duras. Hermoso estar otra vez juntos y hermoso encontrarnos con aquellos que no nos habíamos visto todavía que había comenzado el año. Hermoso ver a la familia con la bebé también. Cosas tan lindas de la vida y la vida en familia de Dios. Ver a los viajeros que han estado descansando, ya de regreso. Ver a algunos hermanos que hacía tiempo no nos veíamos por distintas circunstancias. Qué felicidad nos da estar juntos al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. El ministerio de la Iglesia se nutre principalmente, por supuesto, de la palabra de Dios. Y también de literatura, lecturas que Dios va poniendo en el camino nuestro, en el día a día. Así que algunas reflexiones hemos hecho basados en esta preciosa palabra de Dios que vamos a leer en esta mañana. Antes de eso, antes de buscar ese pasaje, quiero ampliar un poquito este comentario tan lindo que hizo el pastor Eduardo relacionado a las circunstancias por las cuales tenemos el martes a Griselda nuevamente. Nos imaginábamos que no iba a poder cerrar los 2 libros de Profetas Menores en una sola entrevista, en una sola reunión. Y entonces ella dio bien a Abdías y quedábamos con las ganas de ver bien a Habacuc, y se dio una circunstancia que el hermano que tenía que estar el próximo martes no lo va a estar. Y cuando le preguntamos a Griselda, ella dice, mira, tenía un viaje a Punta del Este, pero esperaba una señal del Señor para saber si debía hacerlo. Y creo que la señal es esta invitación que ustedes me han hecho. Así que ella va a continuar dando este libro, sintiendo que Dios le ha indicado así a hacerlo y estar con nosotros para dar este mensaje. Así que no nos perdamos algo que el Señor le ha dado a nuestra hermana, aún dejando de lado cosas tan lindas y agradables en lo humano, como puede ser un viaje de estas características que tenía en su agenda. 2 Corintios capítulo 12, un pasaje muy conocido, sobre todo en esa expresión tan preciosa del versículo 9. Vamos a leer todo ese pasaje, si lo quieren tener ahí a mano. Disfrútelo porque es un pasaje muy hermoso. Si no entiende algo, en el transcurso de la charla nos puede levantar la mano y preguntar con mucha libertad. Vamos a avanzar en este precioso texto. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Usted síganlo en la versión que tiene a mano. Lo va a enriquecer seguramente a hacerlo en cualquier otra de las versiones que podríamos usar. Nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de estas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor, otras versiones dice, pero otras tantas veces el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. O en su versión, bástate mi gracia. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Qué tremenda palabra de Dios la de esta mañana, que podemos tener en nuestro corazón para disfrutar, saborear, desmenuzar. Mire, es para hacerse un banquete en sus detalles que van a abarcar mucho más de lo que podemos dar en este pequeños 30 minutos entre nosotros. Pablo está hablándole a una iglesia con la cual había tenido experiencias muy altisonantes. Por un lado, la había visitado en 2 oportunidades en sus viajes misioneros, así que era una iglesia de las tantas veces que Pablo salió a la obra misionera, aún contando la última, esa línea de puntos que llega hasta Roma. Todos los otros viajes, la zona más occidental que había llegado había sido justamente la ciudad de Corinto, salvo el último viaje que él va encarcelado, así que no es un viaje voluntario, sino un viaje de la voluntad de Dios, que lo había llevado hasta la misma capital del Imperio Romano. Pero un viaje planificado, el más occidental de todos, había llegado a Corinto en 2 oportunidades. Así que una iglesia fundada por él. Todos los que el Señor ha permitido fundar iglesias, sabemos el lugar que esas comunidades ocupan en nuestro corazón de por vida. Podremos estar o no estar, pero van a ser siempre como hijas en nuestro corazón, en nuestro amor, en nuestra consideración. No es lo mismo estar de paso por alguna iglesia que haber sido parte de su fundación. Y Pablo tenía una relación tremenda, se había quedado mucho más en esta iglesia que en muchas otras que había fundado. Era una iglesia que estaba puesta en una ciudad muy importante de la antigüedad. Corinto, hasta los arquitectos hablan del arte Corinto, pero no solamente por su belleza arquitectónica, una ruta tremenda de paso entre Occidente y Oriente Medio. De ahí se daba paso a un sector del mundo que tenía una enorme necesidad de las mercancías que se llevaban y traían, un centro político, económico, cultural, etcétera, riquísimo. Y en medio de ese contexto, Pablo experimenta algo que le llama a tener que escribir en esta carta cosas tan altisonantes como esta gloria de haber sido elevado al tercer cielo y hablarles también de la debilidad de su carne, ese aguijón, ese instrumento de Satanás que lo abofeteaba. Cosas extremas en la vida de un siervo. Pasar de tanta gloria a tanta debilidad. Y se abre como ante nadie, como ante sus hijos, para decirles, este soy yo. Todo esto me pasó a mí. Y les da una lección a ellos, a esa iglesia tan especial. No solo por haber sido su hija, no solo por estar en un lugar clave del mundo antiguo, sino porque también probablemente le ha significado él sus dolores más profundos como siervo de Dios. Corinto, a lo largo de la historia, siguió siendo célebre por otras cosas. En el año 1800 se realiza la obra de ingeniería más grande del mundo conocida, que era cavar 40 metros de profundidad durante 6 kilómetros para unir el mar Jónico con el mar Egeo. Es decir, hacer un paso nada menos que entre Europa y Oriente para que pasaran los barcos por un estrecho espacio de 25 metros a lo largo de 6 kilómetros, con un práctico que va dirigiendo el barco y otro barquito que lo va tirando para que no puede moverse ni centímetros a la derecha ni a la izquierda, y por ahí siguen pasando barcos y barcos cada día que van de un mar a otro, atravesando en 40 metros de profundidad, un mar a otro atravesando Corinto, el canal de Corinto. Una obra de ingeniería del año 1800, imagínense lo que significa este desafío en esa época, ¿no? Y una de las cosas más importantes de este pasaje tiene que ver con esta expresión de Pablo,
¿Por qué piensan que Pablo habla de un hombre que él conoce, que vivió esta experiencia? ¿De quién creen que está hablando Pablo cuando dice esto? ¿Y por qué hablaría de sí mismo de esa manera? ¿Es común hacer eso, hablar en tercera persona cuando uno no quiere ser demasiado expuesto o quizás ser malentendido? Sí, hasta es una recomendación de la oratoria antigua de los griegos, que cuando una persona pudiera ser interpretado como exageradamente vanaglorioso, debía usar esta figura de la tercera persona para no parecer una persona que se pavoneaba de ciertas experiencias extraordinarias y dejaba para la primera persona aquellas que tuvieran que ver más con su debilidad, con su fragilidad. Pero cuando un hombre hablaba de sí mismo, cosas muy grandes, muy importantes, era recomendable utilizar un lenguaje en tercera persona para no ofender a los oyentes. Así que estas cosas no llaman la atención, pero él está incómodo de estar. Es más, está tan incómodo que él habla de sí mismo como si fuera una locura hacerlo. Dice, permítanme, en otra expresión que vamos a leer, esta locura de hablar de mí. Porque un siervo de Dios no debiera hablar bien de sí mismo. Debieran hablar otros bien de sí mismo, como dice Proverbios. Alábate la boca del extraño y no tu propia boca. Proverbios 27. Es decir, que está en la teología de los siervos de Dios, está en la base bíblica de los siervos de Dios, no hablar bien de uno mismo. Y es muy difícil para un siervo de los quilates de Pablo ponerse a hablar bien de sí mismo. Dice él que esto debiera uno recibirlo de quienes ha ministrado. La iglesia debiera haber hablado bien de Pablo y no lo estaba haciendo. Era la iglesia la que debiera haber reconocido el servicio de Pablo y no lo había hecho. Y de pronto Pablo incurre en esta locura, como él mismo la llama, de tener que hablar de ciertas experiencias personales de gran magnitud. La palabra tercer cielo es el único lugar en la Biblia donde se usa. Por una razón muy sencilla. Está hablándole, dijimos, a la iglesia más occidental. Esta figura del tercer cielo era una figura más bien clásica en el pensamiento griego. Normalmente muy dado a estandarizar mucho la docencia. Por ejemplo, hablaba del ser humano y a él los hablaban de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El soma, el neuma y la psique, ¿no? Entonces, ellos eran partidarios, esta división no tiene mucho que ver con el pensamiento, por ejemplo, hebreo o el pensamiento bíblico en todas las páginas, pero los griegos eran bien esquemáticos. Y cuando hablaban del cielo que vemos, el cielo azul, o encapotado, o lluvioso, el cielo que ya se conocía, que era el cielo de los astros, donde están los planetas, donde no existe esta ley de la gravedad, que sabemos y todas esas cosas, pero ya en el mundo antiguo se sabía que arriba del cielo había otro espacio, pero también se sabía que había un tercer cielo donde habitaba Dios. Entonces ellos los ejemplificaban de esa manera. Pero cuando vuelve a hablar de este tema, en el versículo 4, ya le da una palabra bíblica, ya le da una palabra que sí usa la Biblia, y no una palabra clásica de los griegos. Y él habla, fue llevado ese hombre, es él mismo, al paraíso. Y esta palabra sí es una palabra que utiliza la Biblia en otras oportunidades. Seguramente recordarán una de las veces más llamativas en que usa la Biblia la palabra paraíso. ¿Se acuerdan? Hablando siempre del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan en Jesús esta palabra? ¿Cómo fue? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón de la cruz, que reconoció en Jesús al Hijo de Dios y que Él estaba muriendo por sus pecados y que el que estaba allí no tenía ningún pecado por el cual morir. Y ese reconocimiento de su pecado y de la divinidad de Jesús le hizo entrar en una relación con Él que Jesús le prometió, aún sin haber hecho ninguna buena obra. Estaba en la cruz, nunca pudo bajar de ahí, creyó y murió, se convirtió y murió, no pudo bautizarse, no pudo hacerse miembro de una iglesia, no pudo dar una ofrenda, jamás.
se convirtió y fue al paraíso. ¿Y por qué la Biblia usa esta palabra paraíso para hablar del cielo, como figura del cielo? La palabra paradiso también podría traducirse el parque. Creo que todos nosotros, cuando queremos tener una imagen de algo muy grato y agradable, pensamos en una imagen de parque, si queremos pensar en descanso, pero es inevitable pensar en ese parque primero, en ese paraíso primero que Dios creó para el hombre, donde él vivía teniendo todo a su disposición, donde no solamente era hermoso en lo físico, sino que lo hermoso de ese lugar, lo que lo hacía Edén, era que Dios se paseaba durante el día a tener relación, amistad, comunión con sus hijos, con su criatura. Así que el paraíso es el lugar donde Dios está. Si usted lo quiere asociar con la figura más hermosa que conozca en esta tierra, a lo mejor no es un parque, a lo mejor es una playa, no sé, a mí no hay nada, me parece más hermoso que una sombra, que un arroyo, como era el Edén, como era todo algo verde. Y bueno, pero lo que hacía de ese lugar un paraíso era que Dios estaba allí. Así que una de las cosas más impactantes es esta expresión de que Él fue llevado, dice en el versículo, fue llevado, versículo 4, versículo 2, fue llevado. Y me hago estas primeras reflexiones también. Dios lo lleva a Pablo a esta experiencia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos una experiencia así? Ser llevados, no sabe Pablo si fue físicamente o espiritualmente, a esa experiencia única de estar, no fue el primer hombre que vivió esto. La Biblia relata por lo menos 3 otras experiencias muy similares con el mismo lenguaje en la Biblia. El ser arrebatado, la palabra griega significa ser raptado, ser llevado, lo dice de Ezequiel, el profeta que está ahí llevado desde Babilonia, donde está profetizando al pueblo en cautividad, lo lleva al templo de Jerusalén y vuelve a Babilonia. Lo dice de Felipe, que estaba predicando, y de pronto es llevado para hablarle al etíope en el camino del desierto, y vuelve a ser llevado a seguir predicando la palabra de Dios. Lo dice de Juan, que está en la isla de Patmos, exiliado, y dice que fue llevado por el Señor a ver el cielo, esa nueva Jerusalén. Así que la Biblia menciona por lo menos 4 experiencias donde siervos de Dios han sido arrebatados. No se sabe si en lo físico o en lo espiritual. La misma palabra de Dios dice 2 veces, Dios solamente lo sabe en qué circunstancia fue llevado, si en el cuerpo o solo en el espíritu. Pero la expresión quiere hacer énfasis en esto. Nadie puede entrar por sí mismo en esa experiencia. Muchos místicos, religiosos de todos los tiempos han tratado de tener esta experiencia sublime de entrar en la misma presencia real de Dios. Y han hecho todo tipo de ejercicios espirituales para lograrlo. Vigilias, ayunos, muchos han privado su cuerpo de todo tipo de cosas para tratar, y no está mal buscar experiencias espirituales, pero en todos estos casos que estamos mencionando, es Dios quien lleva a la persona según su perfecta voluntad. Así que esto también me parece importante como reflexión. Dios en su gracia nos hace vivir experiencias espirituales muy importantes. Ahora, ¿cuál era el problema que le lleva a Pablo a hablar de sí mismo? Pablo había fundado una iglesia en una super ciudad. Por lo tanto, esta se había transformado en una super iglesia, y parece que una super iglesia en una super ciudad necesita super apóstoles. ¿Vieron lo que dice el mismo pasaje? Vamos a ver un poquito el contexto, en el capítulo 11, unos versículos antes, versículos 4 al 6. Ustedes, miren qué interesante es esto, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos reflexionar? Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado,
y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu, con mayúscula, que ya recibieron, y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos superapóstoles que vinieron después, aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimientos, y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. Parece ser que una superiglesia en una super ciudad necesita supersiervos. ¿Y qué características tienen estos supersiervos? Y el que Jesús que ya conocemos es como que queda chico. El evangelio que conocemos queda chico y el espíritu que conocemos queda chico. Hay que crear, inventar cosas nuevas. Así que un superapóstol va a traer un Jesús diferente, un evangelio diferente y un espíritu diferente. ¡Wow! Cuidado con todo esto, porque nos está hablando de riesgos permanentes de las grandes ciudades. Lo novedoso más allá de la palabra. Lo creativo, que es hermoso la creatividad en la obra de Dios, pero más allá de lo revelado no es creatividad, es herejía. ¿Está clara esta idea? Es hermosa la originalidad, es hermosa la creatividad, es hermoso plantear de una manera nueva las viejas cosas conocidas de la palabra de Dios. Es importantísimo renovarnos en la presentación del Evangelio de Jesús, renovarnos en la presentación de la persona y el Evangelio de Jesús, pero debemos siempre mantenernos fiel a la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a esto. Y cuando usted lee otras de las cosas que tienen estos superapóstoles como característica que Pablo está aquí tratando, está en el versículo 18 y dice así: ya que hay tantos que se glorían de sus propios méritos, también yo me gloriaré. Ustedes son muy sabios, pero soportan de buena gana a los locos. Y soportan también a aquellos que los obligan a servir, que los explotan, que los engañan, que los tratan con desprecio o que los golpean en la cara. Aunque me da vergüenza decirlo, nosotros fuimos demasiado débiles para portarnos así. Qué tremendo, porque está hablando de que parece ser que para ser un superapóstol no solamente hay que traer un Jesús nuevo, un evangelio nuevo, un Espíritu Santo nuevo, sino que hay que maltratar a la gente, aprovecharse de ella, ordeñarla para que sean respetados y para que ellos respeten a alguna autoridad en esa superiglesia, en una superciudad de un gobernada por superapóstoles. Qué tremendo perfil. Qué tremenda lucha espiritual que enfrentan los siervos de Dios muchas veces frente a toda esta moda que no es nueva, que se reitera periódicamente en el tiempo y en el espacio, en el ministerio y en la obra de Dios. Y en el capítulo 12, pasando el pasaje nuestro que hemos leído esta mañana, dice: yo sé que me he portado como un loco. ¿Por qué se habrá portado como un loco? ¿Qué ha hecho Pablo que nunca había hecho antes y que él siente hoy la necesidad de hacer? ¿Cuál es la locura de Pablo, piensan ustedes? A ver. Claro, haber dicho algo grande de sí mismo. Porque parece ser que las otras personas que hablaban todo el tiempo de grandes cosas hacían quedar a todos los otros siervos pequeñitos, insignificantes. Entonces dice: me he portado como un loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son quienes debían hablar bien de mí. ¡Qué tremendo! También la iglesia tiene responsabilidades hacia sus siervos. No solo los siervos hacia la iglesia, también la iglesia hacia los siervos que ministran en la obra de Dios. Pues en nada valgo menos que esos superapóstoles, dice Pablo. Y eso que yo no valgo nada. Los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Perdónenme si los ofendí. Pero solo en una cosa han sido ustedes menos que las otras iglesias.
casi una ironía, cierra el comentario. ¿Saben qué? Ustedes han sido menos que en otras iglesias, aunque son tan super iglesias, en lo único que han sido menos es en que yo no dependí de ustedes, no fui una carga para ustedes, no he recibido nada materialmente de ustedes. Y quizás por eso lo despreciaban, porque no los había explotado a la iglesia como los habían explotado los superes apóstoles, y por eso lo despreciaban. Porque una característica que tenían los superapóstoles es que justamente ellos soportaban a aquellos que los explotaban, dice el versículo 20. Y Pablo, al no explotarlos, era considerado un débil ministro de Jesucristo. ¿Será que es actual el mensaje del Evangelio para nosotros? Sí, muy actual, muy actual, muy actual. A veces es subestimado el ministerio biocupacional. A veces el ministerio que no es remunerado es considerado de segunda categoría, simplemente porque no se exige a la congregación el sostén de los siervos. Es entonces una gran experiencia, una gran lección espiritual de que Pablo tenía la versatilidad, la ductilidad, la flexibilidad de saber que a veces se podía depender económicamente de iglesias como lo hizo con los filipenses, y la mayoría de las veces Pablo no quería depender económicamente, sino que él trabajaba como lo hizo con Priscila y Aquila, muy cerquita de ahí en Atenas, los fundadores de la iglesia de Corinto. Trabajaban con sus propias manos, aún de noche, para de día servir, haciendo carpas, haciendo tiendas, haciendo casas prefabricadas, serían hoy el lenguaje. Y ahora sí, la debilidad, hay un pajarito adentro pero no se preocupen que hay pajaritos, hay monedas que caen, hay aguas vertientes, hay distintas modalidades, todo puede pasar. A todos se les escapa la tortuga alguna vez, tranquilos, ¿eh? Seguro en cualquier momento va a sonar el mío. ¿Qué son las debilidades de Pablo? Versículo es la palabra más repetida en este pasaje, es la palabra debilidad. Se repite 3 veces la palabra debilidad. Otras veces esta misma palabra es traducida enfermedades. Muchas veces se traduce enfermedades. Se usa mucho en la Biblia. Se lo utiliza 83 veces en el Nuevo Testamento. La palabra griega es astenia. ¿Escucharon alguna vez hablar de alguien asténico? Muy bien. Es una palabra médica no traducida. Es una palabra médica transliterada del griego que significa débil. Débil. O enfermo. Pero con mucha precisión, nadie ha podido, ni los exégetas más profundos han logrado descifrar cuál era esa debilidad o fragilidad o enfermedad a la que se refiere Pablo. ¿Era algo físico? ¿Era alguna secuela, como algunos han aventurado, de la malaria, que produce cambios muy bruscos, dolores de cabeza tremendos, escalofríos del cuerpo, de tanto ministrar en ciudades y pueblos y continentes tan variados y contaminados? Podría ser. ¿Era una ceguera, como Pablo en alguna ocasión parece querer decir, que si hubieran sacado los ojos, los hermanos hubieran podido para dárselos a él, dando a entender que él tendría algún problema de vista y que le hubieran los hermanos dado sus propios ojos para que viera bien? No sabemos. ¿Era alguna debilidad en el carácter? ¿Era algún rasgo de su personalidad con el cual luchaba? No lo sabemos, pero sí sabemos que Pablo tenía algo por el cual este siervo tremendo de Dios le pidió 1, 2, 3 veces, y otra versión de la Biblia dice, no solamente que el Señor le dijo, bástate mi gracia, sino que le dijo, tantas veces como le he pedido al Señor, el Señor me ha dicho,
mi amor es todo lo que necesitas. Así que 3 veces el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. No se lo dijo una vez. Pablo, bástate mi gracia. Pablo, mi amor es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. 3 veces. Así que el siervo estaba luchando con una debilidad, una fragilidad, un aguijón en la carne. ¿Y por qué este es un aguijón en la carne? Otra versión lo traduce de esta manera: un aguijón por la carne. Es decir, mi condición de humanidad, mi condición de hombre pecador, hace que mi cuerpo esté expuesto a muchas debilidades. Tengo muchas características frágiles en mi estructura de personalidad porque la herencia, la genética, no se ha ido transmitiendo un ADN puro, sino que somos el fruto de la transmisión genética de muchos defectos y debilidades de caracteres y demás que han hecho que nosotros seamos lo que somos. Y no somos precisamente una joya pulida. Tenemos un montón de defectos en nuestra estructura que viene con nosotros, pero además tenemos defectos de nuestras propias decisiones y acciones. Hemos sembrado muchas de nuestras debilidades y muchas de nuestras flaquezas y defectos y enfermedades son también la consecuencia de nuestras malas decisiones. Por lo tanto, muchas de estas debilidades con las que cargamos en la vida tienen que ver con nuestra fragilidad de ser hombres y mujeres caídos. Así que este aguijón no era solo un aguijón en la carne, sino era un aguijón por la carne. Cuando el Señor venga, dice la palabra de Dios, va a cambiar este cuerpo débil por un cuerpo fuerte. Así que de alguna manera tenemos que entender que durante todo nuestro peregrinaje vamos a tener en la vida estas situaciones con las cuales cargar. ¿Podemos orar por ellas, que el Señor las quite? Sí, podemos orar por ellas. Señor, quiero que me saques esta situación, quiero que me saques esta debilidad, quiero que me saques esta dolencia, que no necesariamente puede ser física, puede ser interior, profunda. Entonces, aún las debilidades físicas, miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, cuando habla de lo nuevo que va a venir. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Así que mientras estemos en esta vida, vamos a tener siempre situaciones por la condición de ser hombres y mujeres caídos. ¿El Señor nos ha salvado, nos ha perdonado? Sí. ¿El Señor perdonó al ladrón de la cruz? Sí. ¿No murió? Sí, murió. ¿Pero cómo si lo perdonó? Sí, pero las consecuencias de su pecado era eso. ¿Fue al cielo? Sí, fue al cielo. ¿Pero tuvo que morir bruscamente, dolorosamente, cruelmente? Sí. Cargamos por la vida, aunque seamos convertidos, secuelas y consecuencias de nuestra condición de hombres y mujeres caídos. Pero aquí viene en el cierre el motivo por el cual estamos aquí. Si tuviéramos que decir todo lo otro, si en este último punto, vámonos a casa, ¿qué hacemos acá un domingo a la mañana? Vámonos a tomar unos mates al parque, hablando de parque. Porque hay algo más que decir, que nuestras debilidades nos acompañarán toda la vida. Porque hay algo más que decir de la locura de los hombres, aún en el ámbito religioso. Es que estamos aquí. Y es que hay alguien que está por encima de mis flaquezas y mis debilidades. Hay alguien que está por encima de la locura de los superapóstoles. Hay alguien que está por encima aún de los siervos más serios